continuando con el análisis, entonces vamos a ver algunos aspectos de Tiresias. Dice, conozco a uno que ve también como al rey Apolo. El rey Tiresias es el texto que sirve de presentación a este personaje episódico decisivo para el planteo de la tragedia. El epíteto rey que comparte con el dios tiene el mismo sentido que la voz tirano aplicada a Edipo. Significa el primero o el más destacado, y significativamente es el mismo Edipo quien le hace el elogio. Esta igualdad en el epíteto se extiende en su carácter, pues igualmente propenso a la cólera, no admitiendo ser contradecido. Esta igualdad de caracteres le permite a Sófocles enfrentarlos en una polémica en la que no puede haber conciliación o aceptación por una de las partes de la posición de la otra. Se encoleriza Tiresias porque se desconoce su autoridad y le dice, aunque eres rey, me igualó a ti por lo menos en poderte contestar de igual modo, tengo fuerza para ello. Pero señala claramente el origen divino de esta fuerza. No iré, tengo la verdad como mi fuerza, y después yo no vivo como esclavo tuyo, sino de Apolos. Así que vamos a anotar estas palabras que le dice Tiresias entonces aunque eres rey, me igualo a ti, por lo menos, en poderte contestar de igual modo. Es decir, sobre su ceguera que Edipo le echa en cara, le dice, te diré, ya que me has llamado ciego, que tú miras sin ver en medio de quienes vives, planteándole así la paradoja del vidente ciego y el ciego vidente que ambos representan. Mientras Edipo se debate a ciegas contra un misterioso que no es para la inteligencia de los mortales, Tiresias puede ver en el misterio del destino por la fuerza que le presta el dios. Entonces, el vidente, hay una contraposición acá entre el vidente ciego y por otra parte, el ciego que es vidente, ¿no? Vidente en el sentido de Edipo del comienzo, ¿no? Bien, según el coro, es la cólera quien le dicta las profecías a Tiresias y no la revelación divina, de la misma manera que las absurdas acusaciones de Edipo, ser Tiresias el asesino de Layo, aunque no sea él, sino Creón, el autor material del crimen. Esta acusación proviene del furor
Y esta es la clave para que en esta dialéctica no pueda haber una síntesis conciliadora de las partes, y ni siquiera y aparentemente el triunfo de una de ellas. Solo el tiempo pondrá la verdad de manifiesto. A pesar tuyo, dice, te hallo al tiempo omnividente. Explicará el coro en la estásima 4. Luego tenemos a Creón. Vamos a subrayar, así queda más. Y aparece como un personaje secundario. Creón ha sido creado por Sófocles en cierta medida como un carácter que puede dar la dimensión de la conducta que debió adoptar Edipo. Hombre sin ambiciones, quizás por cálculo o por conveniencia más que por moderación. Creón, como poseedor de esta virtud, de un lenguaje sentencioso que recoge la sabiduría tradicional, aparece también como ejemplo de piedad elemental. En un momento Creón le dice que prefiere tener esa situación a que ser rey, cuando él le dice que está confabulando contra él. A ver si encuentro esta parte. Dice, Creón o Creonte, ¿no? Según las diferentes traducciones. Dice, porque yo nunca he preferido el título del rey al hecho de reinar efectivamente, como como no lo preferirá nadie que piense prudentemente, porque ahora, sin inquietud de ninguna especie, tengo de ti todo lo que quiero, y si yo fuera rey tendría que hacer muchas cosas contra mi voluntad. ¿Cómo pues me ha de ser más grata la dignidad real que la autoridad y el poder libre de toda inquietud? ¿Tá? Es decir, que es importante que consideremos esto que le dice entonces. ¿Tá? Bien. De la misma manera, maneja con sumo cuidado todo lo relativo a los dioses, sin comprometer su opinión personal, no solo cuando sirve de intermediario del oráculo en el prólogo, sino especialmente cuando debe tomar una decisión final con respecto a Edipo. En este momento señala que debe esperar una decisión de los dioses para obrar, contrastando así con las órdenes imperativas que da Edipo. Bien, luego tenemos el personaje Yocasta. Es el personaje más sutilmente construido de esta tragedia, con un lenguaje y una conducta que no aparecen demasiado claros, dando así ocasión de variadas suposiciones
Su primera aparición en el episodio 2, escena 3, se la muestran autoritaria y decidida frente a la disputa entre Creón y su hermano, y Edipo, su esposo, a quienes maneja con autoridad. A partir de este momento es ella la que toma las riendas de la acción, tratando de serenar a Edipo con sus palabras, aunque debe confesar que expusieron a su hijo, si bien no revela toda la verdad de esta manera, trata de negar que el oráculo se cumpliera. Vieron que en muchas oportunidades ella minimiza, ¿no?, la fuerza del oráculo. En esta oportunidad Apolo no cumplió, haciendo al niño asesino de Layo, ni Layo, cosa espantosa que lo aterrorizaba, fue muerto por su hijo. E insiste en afirmar esta aparente falla del oráculo, lo que la lleva a la expresión impía, de modo pues que a causa de esta predicción, nunca más miraré ni a la izquierda ni a la derecha, en una referencia a la adivinación por el vuelo de las aves que aparecen a la derecha o a la izquierda, favorables por un lado y fatídicas por el otro, del que las consulta. Desde luego que esta impiedad está dictada por el amor de madre, el amor de esposa, o el deseo de salvar a Edipo, puesto que ella se da cuenta antes, ¿no es cierto?, de quién es Edipo. El relato que éste ha hecho de la muerte que diera antes de llegar a Tebas, rápidamente deduce que su esposo es el asesino de Layo y quizás intuye que Edipo es el hijo que debiera estar muerto. Pero frente a su esposo mantiene la calma y la seguridad. Solo cuando se encuentra sola, realiza ofrendas para acompañar la súplica a Apolo, al que antes negara. Ante la posibilidad de haber cometido algún pecado, pide que nos procure una liberación sin pecado, una liberación del castigo por el pasado, una liberación del pecado actual por la actitud impía del presente. Ya ha sido viuda, ha perdido misteriosamente a su primer esposo, y hay en su conducta un deseo de salvar al segundo, aunque arriesga a enfrentar la justicia de los dioses por sus palabras. Lo hace así como manifestación de su amor, de esposa o de madre. Sófocles ha sido, como lo es la tragedia, poco propenso a poner en escena el amor, aunque sea conyugal, y más en este caso en el que la ambigüedad del sentimiento es un ingrediente muy importante. La personalidad de Yocasta adquiere toda su dimensión trágica en el momento que accede a la verdad, pero ha llegado a ella de manera diferente a la de Edipo. Mientras éste penetra en el misterio de su vida, paso a paso, palabra a palabra, Yocasta da el salto de la intuición femenina y sabe antes que su esposo la verdad. Su salida de escena, que Edipo interpreta equivocadamente, significa precisamente que ha comprobado la verdad de los oráculos que tan vehemente negara. Su muerte, denigrante por ahorcamiento, se realiza en un terrible delirio en el que evoca las antiguas fecundaciones echadas sobre el lecho en el que engendrar un hijo con el que después se engendraría otra descendencia. Estas maldiciones dirigidas contra la antigua unión sexual están en el fondo dirigidas contra sí mismo y contra Layo, únicos responsables de todo lo ocurrido. Por otra parte, tenemos el coro. En Sófocles, el coro es personaje del drama, es decir, tiene una personalidad propia que no se define solamente que son ancianos. Esta condición la usó Sófocles para una doble finalidad. Por un lado, porque conoce la totalidad de la historia, por haberla vivido en los tiempos de Layo primero y en los de Edipo después. En segundo lugar, son los portavoces del pensamiento del autor y de la manera especial de su concepción religiosa,
que resulta ser la tradicional helénica. Pero antes que vocero del poeta, especialmente en los estásimos, el coro es personaje y como tal lo caracteriza su amor por el héroe, que se manifiesta en la forma de simpatía. Entonces, esa simpatía por el héroe. Por Edipo en este caso. Este amor nos lleva en algún caso a dudar de la revelación divina, poniendo en duda la sabiduría de Tiresias sea algo más que humana. Y dice que entre los hombres un adivino me sobrepase no es una afirmación cierta, solo por la sabiduría se sobrepasa la sabiduría del hombre. Eso lo dice la Estásima 1, afirmación que su piedad contrarresta con la que tanto Zeus como Apolo son sabios y conocen a los mortales. Este amor y los juicios favorables a Edipo se transforman en la esperanza que no sea él el que señalan los oráculos, llegando a pensar que sea un niño divino cuyos padres pueden ser, en fin, y ahí sí. Personajes secundarios tenemos el mensajero de Corinto y el pastor, los de mayor significación porque precisamente es su intervención la que lleva a la peripecia de la tragedia. El primero de ellos, es decir, el mensajero de Corinto, aparece en primera instancia movido por el deseo de obtener una recompensa por la buena noticia que trae. Edipo ha sido elegido para suceder al muerto Pólibo en el trono de Corinto. Después será el desprejuiciado informante de la verdad sobre el origen de Edipo. Está caracterizado por la forma rotunda en que se expresa, que contrastará con las vacilaciones posteriores del pastor para hablar. El pastor, que aparece en la peripecia y para descifrar finalmente el misterio que casualmente es el sobreviviente del episodio en que murió Layo, como es también el servidor encargado en el pasado de exponer a Edipo recién nacido, es por consiguiente un anciano. En este momento se caracteriza por su acción movida por el temor. Pesa sobre él la responsabilidad de no haber denunciado a Edipo cuando éste llegó a Tebas. Como el matador de Layo en aquel momento pidió el favor que le fue concedido por Yocasta, por la deuda que tenía con él por su complicidad de abandonar la ciudad. Esta responsabilidad lo hace temeroso, pues debe acusar ahora al rey y más aún acusar a Yocasta de haber expuesto a su hijo. Solo ante las amenazas de Edipo habla claramente, aunque la verdad la va diciendo fragmentariamente al ritmo de las preguntas de aquel. Bien. Así que personajes secundarios. Vamos a ver algunos recursos dramáticos y también algunos recursos estilísticos. Los recursos quedan claros en esta tragedia: el retardo y la ironía, que resulta ser trágica para quien la emplea. Con relación al retardo, cabe anotar que los espectadores griegos ya conocían de antemano el tema de la obra por estar familiarizados con los mitos y las leyendas. Bastaba, pues, el título de la pieza para que dedujeran su contenido.
Pero además, concretamente en esta obra, desde el comienzo se da la conclusión a la que deben llegar sus personajes por medio de la revelación de Tiresias de toda la verdad que hay que conocer. La forma de crear un desarrollo dramático a partir de la revelación del desenlace era en aquella profecía no fuera una profecía, sino solo una revelación del pasado, por cuanto los hechos que revela Tiresias ya han ocurrido. Por encima de esto, el recurso empleado es que esta profecía resulte increíble para quienes la reciben, engendrando a su vez una búsqueda de la verdad por otros medios, que es lo que facilita la concreción del desarrollo dramático. De esta manera, aunque se conoce desde el primer momento la verdad que se indaga, Sófocles retarda el que se concrete definitivamente como tal verdad. Así la disputa con Tiresias sirve para hacer increíble la profecía y da lugar a la acusación contra Creón. El largo pasaje del episodio 2, en que se establece las razones para negar y la acusación, es el primer retardo importante y sirve además para enlazarse con el relato de Yocasta, que es el primer paso seguro hacia el descubrimiento de que Edipo es el asesino de Layo y solo esto. Bien. La llegada del mensajero de Corinto introduce un nuevo retardo más breve que lleva el segundo paso importante. Edipo no es de Corinto, ni hijo de los reyes, sino tebano, aunque se ignora aún quiénes son sus padres. Este episodio enlentece la acción por el régimen sostenido de preguntas y respuestas entre Edipo y el mensajero, que van desgranando lo que se hubiera dicho en un solo discurso. Igual estructura tiene el episodio en que interviene el pastor, poseedor de la verdad sobre los padres de Edipo. El temor de aquel le sirve a Sófocles para ir demorando la revelación, que se produce igualmente en forma fragmentaria a través del interrogatorio de Edipo. En todos los casos, la forma del diálogo entrecortado favorece el retardo. En cuanto a la ironía, esta consiste en hacerle decir al personaje, especialmente a Edipo, la verdad como si fuera una posibilidad. Así dice el héroe: por todas estas razones, como si fuera mi padre, combatiré por él. O bien, cumpliré inmediatamente lo revelado por Dios, o seré un malvado. Y aún, no es en favor de amigos lejanos, sino en el mío propio que alejaré este pecado. La más grave de las ironías, por sus consecuencias, es que Edipo dicte sentencia contra el asesino de Layo, sin saber que es el mismo, y que deberá aplicársela a sí mismo. Bien. Bien, el reconocimiento se denomina reconocimiento al pasaje de un estado de ignorancia a uno de conocimiento, como yo hoy les decía, la anagnórisis, acompañado del patentismo, que en el caso de la tragedia es doloroso. El reconocimiento se produce simultáneamente con la peripecia y es el momento en que el héroe reconoce el error cometido y sufre por ellos. Aristóteles señala que es bellísimo aquel reconocimiento que ocurre con peripecia, como es de ver en Edipo. Esto es una cita de la Poética. Explica también Aristóteles que en esta tragedia la inversión de la suerte del héroe, peripecia, acontece según probabilidad, pues el que vino a confortarlo y a librarlo del temor que tenía por lo de su madre, luego de enseñarle quién era, le causó un efecto contrario, dolor. En este caso, el reconocimiento no se produce en función de los hechos que se realizan en la escena, sino por la intervención inesperada de un tercero, el mensajero de Corinto.
Bien, y finalmente vamos a hablar un poquito de algunos Bien, vamos entonces a ver algunas figuras. Tenemos en la página 9, cuando el coro dice: el coro dice: uno tras otro, como pájaros de enraudo vuelos y más veloces que devoradora llama, llegan los muertos a la orilla del dios de la muerte, despoblándose la ciudad con tan innumerables defunciones. ¿Tá? Entonces acá tenemos una comparación. Tenemos entonces ahí el nexo comparativo como, ¿tá? Y está: pájaros de mudo vuelo y más veloces que devoradoras llamas, llegan los muertos a la orilla del dios de la muerte, despoblándose la ciudad con tan innumerables defunciones. Se está comparando entonces a los muertos con pájaros, ¿no? Es decir, en la cantidad que estaban muriendo, justamente el coro que va comentando lo que fue ese diálogo de Edipo con el sacerdote y lo que está ocurriendo. Entonces, esta comparación, recuerden que la comparación es una figura estilística que consiste en relacionar dos elementos en virtud de una similitud entre ambos. El término que se busca explicar, en este caso muertos, es el elemento real, y el término figurado, en este caso pájaro, es el que se elige para la explicación. Está diciendo cómo están los muertos en relación entonces a lo que está sucediendo, y dice que entonces están como los pájaros de mudo vuelo, y la velocidad que están aconteciendo esas muertes, ¿no? Y no se olviden que siempre en una comparación está el nexo como, puede ser así como, parecido a, del mismo modo que, ¿sí? Etcétera. Es decir, que en la comparación siempre tenemos ese nexo comparativo y dos elementos que se relacionan en virtud de una similitud entre ambos. Luego tenemos en la página 29 otra comparación
Estas páginas igual no son las mismas que el repartido del PDF que yo les di, pero cuando, hablando Yocasta, dice: temblamos todos al ver aturdido a nuestro rey, refiriéndose a Edipo, como piloto en una tempestad. Es decir, acá entonces tenemos de vuelta esa comparación, ¿sí? Con ese nexo comparativo como, y tenemos entonces el rey, elemento real, lo que se busca explicar, cómo se encuentra, y el elemento figurado, piloto, es decir, el que dirige un barco, ¿no es cierto?, en una tempestad, ¿tá? Es decir, cómo la similitud sería todo ese nerviosismo, la impetuosidad del mar, etcétera, es decir, todo lo que está viviendo relacionado con la tempestad y él en esa falta de dirección, falta de control sobre los acontecimientos, falta de, entonces, de poder gobernar de algún modo esa situación. Luego, otro recurso que vimos en la página 12, cuando habla Edipo, hay un polisíndeton. Polisíndeton es un recurso de repetición que consiste en la reiteración de una conjunción. En este caso, ustedes saben que poli quiere decir muchos y síndeton conjunciones, es decir, es cuando se produce la reiteración de conjunciones que tiene el efecto de agregar, ¿no? Esa reiteración va agregando una cosa y otra. En este caso, cuando Edipo dice: oh, Tiresias, en el episodio 1 es que comprendes en tu entendimiento lo cognoscible, y lo inefable y lo divino y lo humano. Acá entonces está esa I, esa conjunción copulativa, copulativa es de cópula o unión, esa conjunción, y provoca entonces el sentido de agregar, ¿no? Está en este primer episodio, está diciendo todas esas virtudes que él consideraba que tenía Tiresias al comprender, ¿no? Es decir, lo cognoscible, es decir, lo que se puede conocer,
y además agrega lo inefable, lo que no se puede hablar, ¿tá? Lo que no se puede establecer en palabras, y lo divino, es decir, que agrega lo que puede conocer lo divino y además lo humano. Entonces, por eso el Polisíndeton genera entonces esa primera visión que él tenía sobre Tiresias de alguien a quien respetaba y alababa y consideraba todas sus cantidad de cualidades. Pero luego hay una anticipación cuando Tiresias le dice, acá vamos a ver figuras y recursos, porque si no, hay una anticipación cuando Tiresias le dice, porque tú eres el ser impuro que mancilla esa tierra, en la página. Le dice entonces, esa forma sería metafórica, ¿no? El ser impuro que mancilla esta tierra. Pero luego se lo dice más expresamente. Repito que tú eres el asesino de Layo a quien deseas encontrar. ¿Ah? Así que eso cobra el valor de una anticipación que él no entiende, por supuesto, pero que después va a comprobar que es verdad. Hay una vocación. Bueno, anticipación es cuando se anticipa entonces algo que luego va a ser el centro, ¿no? de la acción, en este caso además, que justamente va a hacer que él es, y que no lo entiende, bueno, y se enoja y todo lo que ya hemos estudiado. Y luego les iba a marcar finalmente una invocación al final, cuando Edipo ya se ha quitado la vista, que Edipo dice, oh luz, ay, 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 todo ya está aclarado, dice Edipo. Fíjense el empleo de esas interjecciones. Recuerdan que la interjección es un tipo de palabra desde el punto de vista gramatical que no tiene un significado fijo. No es como mesa, silla que nosotros podemos identificar, sino que la interjección expresa un sentimiento, pero depende del contexto, ¿no? Puede ser un ay de alegría, un ay de sorpresa. En este caso es el dolor del reconocimiento, ¿no? Ya está aclarado. Y acá entonces o luz. Acá tenemos la invocación. Hay una invocación a la luz. ¿Tá? Invocar es llamar, ¿tá? Traer a la presencia con esos tres elementos que encontramos. O luz, ahí tenemos en primer lugar los signos de exclamación. En segundo lugar, la interjección.
Y en tercer lugar, necesaria para la invocación es el vocativo o llamado, en este caso, a la luz, porque él justamente ha llegado a el conocimiento de toda su tragedia. Bueno, hasta acá llegó la clase, espero que les haya gustado.